Muy bien, hermanos, hermanitas, hermanitos, vamos entonces a continuar nuestra clase de Nuevo Testamento. Hemos comenzado a ver la concordancia de los 4 evangelios. Ya estamos prácticamente dentro de de lo que es el contexto de la vida pública de Jesús. Como ustedes saben, ya hemos hablado de Galilea, hemos visto también geográficamente que Galilea está en el norte de, de Israel, mm, en torno al lago de Galilea, es donde Jesús comienza su predicación, donde llama a sus apóstoles, en torno a ese lago grande que ellos le llaman mar, pero como ustedes saben no es un mar, es un lago. Del otro lado está el mar Mediterráneo, pero es ya una zona de la cual nunca el Evangelio nos narra que Jesús haya estado, pero sí nos narra mucho de el lago de Tiberíades o lago de Galilea o mar de Galilea, como le llaman. De cualquier manera que ustedes lo vean, es la misma realidad, solamente que el Evangelio lo llama Tiberíades, mar de Galilea, lago de Galilea. La realidad es que es un lago y sobre la ribera Jesús va a pasar mucho tiempo, de hecho curaciones y predicaciones en torno a Cafarnaún, como ustedes saben, que no está lejos de Nazaret. Nazaret no está realmente, está en Galilea, pero no está a la orilla del lago, pero sí los otros pueblos están muy cerca del lago, como por ejemplo Cafarnaún, donde se encuentra Pedro y los demás apóstoles, incluso allí donde hace la curación de la suegra de Pedro. Entonces, esos lugares son lugares hermosos para visitar, ojalá. No sé si alguno de ustedes, probablemente alguno haya ya estado, y el que no haya estado, ojalá pueda estar. Yo siempre dije que al menos una vez en la vida uno tiene que ir a la tierra de Jesús, a Jerusalén, a Israel. Hay que visitar Jerusalén también, Belén, y toda la Galilea. Eh, yo creo que una vez en la historia personal uno tiene que ir. No es que vaya uno a encontrar, digamos que grandes cosas, porque la mayoría de los lugares de Jesús, algunos están destruidos, algunos están, digamos, bien deteriorados, pero el encuentro con esa tierra es hermoso porque uno ve todo lo que ve a su alrededor, se recuerda de las narraciones eh, del Nuevo Testamento, sobre todo las narraciones de Jesús. Nos recordamos muy bien cuando visitamos esos lugares y vemos los lugares, como les decía, a mí me llamó mucho la atención ese de Ain Karem, donde vivía Isabel, pero también el Mar Muerto, que es donde se recogieron pedazos de los originales del Nuevo Testamento. Igualmente, igualmente el recorrido por el desierto, que también es sumamente impresionante y hermoso. Y yo creo que esto es importante que nosotros eh, lo, lo veamos, porque cuando uno ve estas cosas, pues evidentemente son impresionantes y uno logra revivir esa historia hermosa de la tierra de Jesús. Yo creo que cada piedra, cada cosita, aunque sea pequeña, eh, nos habla mucho de Dios, nos habla mucho de Jesús. Y yo creo que es importante que nosotros podamos algún día visitar la tierra de Jesús, y si no tenemos la posibilidad de hacerlo, pues ver las fotos, vean las fotos, busquen también en internet, hay mucha posibilidad
de poder verlas y ustedes verán cómo van a poder descubrir y entender más el Evangelio. Cuando yo escucho el Evangelio ahora, siempre me traslado para poder entender la tierra de Jesús. Y de hecho, cuando me traslado mentalmente, pues descubro cosas impresionantes, cosas impresionantes. Bueno, yo quiero compartir con ustedes hoy algo que me parece muy importante y, y bueno, por eso fue que comencé a hablarles sobre esto de la tierra de Jesús, porque eh, quiero hablarles hoy de este viaje que hice a la Tierra Santa para que ustedes puedan percibir los lugares de Jesús, cómo están, qué es lo que aconteció en cada uno de ellos, qué es lo que queda de cada uno de estos lugares, porque creo que es impresionante verlo. Yo voy a compartir con ustedes algo que es mío, privado, pero bueno, se puede ver también en mi Facebook. Pero se los voy a compartir porque creo que es muy importante poder entrar en esta dinámica de la Tierra Santa, de los lugares donde Jesús estuvo, eh, por donde Jesús vivió. eh, y que todavía nos habla mucho del Señor. Miren, yo les voy a compartir la pantalla. Se van a reír porque fueron tantos años atrás que me van a ver un poco más joven y un poco más, yo creo que más gordo porque según dicen estoy más delgado ahora. Estaba sobrepasado porque estaba yo viviendo en Italia y en Italia se come mucha pasta. En Italia yo engordé, claro, no mucho, yo nunca he sido gordo, pero sí estaba un poquito más gordito. Y sí, en Italia se come mucha pasta, mucha, mucha, mucha. Y bueno, pues uno toma un poco de libra. Bueno, se comen muchas cosas también muy variadas. Y en Roma hay una variedad muy grande de alimentación muy buena y pues uno, claro, se descuida también porque es descuido. Uno debe también mantener su peso en la línea. A mí me gusta, sobre todo ahora estoy siempre luchando para mantener un peso saludable. Pero le voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean los lugares de Jesús por donde yo estuve y les voy a narrar sobre cada uno de ellos porque creo que es importante que veamos el texto con el contexto, ¿verdad? Esto es importante al hacer una lección divina, poder ver el texto no aislado, sino junto con el contexto, ¿verdad? El contexto donde sucedió para poder entender y ver qué es lo que en ese momento pudo haber acontecido. ¿Ya? Y le voy a ir haciendo explicacioncitas, le voy a compartir mis fotos, están en Facebook. Lo que les voy a compartir precisamente son las fotos de mi Facebook de cuando yo fui a la Tierra Santa y les voy a ir narrando cada uno de estos lugares. Vean los lugares, no me vean a mí, aparezco yo, pero era para tener recuerdo, pero no es tan importante que me vean a mí, sino el lugar. Eh, Como les digo, visité a Israel. Esto estamos hablando del año 2012, mucho, como casi 10 años atrás. Estaba más joven, obviamente. Pero sí, 10 años atrás fue esto y me lo recuerdo muy hermoso. Miren, esta foto que les estoy compartiendo es precisamente un árbol que no se sabe si exactamente es este, pero sí fue un árbol como este que usó Zaqueo. Acuérdense que Zaqueo era bien bajito, bien pequeño y lo ayudaron para que pudiera ver a Jesús y lo subieron encima de un árbol. Este es uno de los árboles que, si no fue el en el que se subió Zaqueo, fue uno parecido a este. Y lo conservan precisamente porque se supone que un árbol como este o este
fue donde se subió Zaqueo para poder ver a Jesús. Acuérdense que había una multitud muy grande, pasaba mucha gente alrededor de Jesús por las curaciones que hacía y tal. Y para poder ver a Jesús, pues Zaqueo tuvo que subirse a un árbol y ahí es donde tiene el encuentro con Jesús, que Jesús le dice, bájate. Y va a comer con él y entonces viene el escándalo de por qué Jesús está comiendo con los publicanos y pecadores. Y ahí es donde Jesús tiene la posibilidad de evangelizar y de decir que no necesitan, ¿verdad?, médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Esta es la Basílica de la Anunciación. Esta basílica es sumamente importante porque estamos en Galilea ahora. Es importante que lo sepan. Después vamos a pasar a Jerusalén. Tengo otras fotos de Jerusalén donde nos muestran los lugares de Jesús en Jerusalén, pero ahora imagínense que estamos en Galilea, estamos en la parte norte de Israel, que es donde prácticamente Jesús pasa casi toda su vida, porque allí Jesús se cría. Acuérdense que nace en Belén, que es cerca de Jerusalén, pero como les he dicho, él regresa a Nazaret con sus padres, bueno, después de la huida a Egipto, que regresan y ya se establecen en Nazaret. Y en Nazaret es donde están estos, bueno, la mayoría de estos lugares en Nazaret y los alrededores, que es toda la parte de Galilea. Después ya bajaríamos a Jerusalén para ver ya Jerusalén, Belén y toda la parte sur. Pero la parte norte, que es Galilea, están todos estos sitios. Fíjense, esto es una basílica. En realidad, dentro de la basílica está el lugar de la Anunciación, el lugar donde el ángel se le aparece a María. Es un lugar bastante pobre. María no era de una clase rica, ni tampoco eran de personas que tuviesen buen estatus económico, como lo era Isabel, sí tenía mejor estatus económico, como sabemos por Zacarías, y después también José, al ser carpintero, pues también no tenía un estatus alto, pero digamos como ahora sería como una clase media o media baja, pero no es una clase baja. María no era una clase mendicante ni tampoco extremadamente baja, pero sí era de una clase pobre, era una mujer muy humilde y uno lo nota en las construcciones de las casas, porque en la Anunciación, en la casa de María, pues uno ve las estructuras de la casa y la investigación que han hecho los arqueólogos es que María procedía de una familia humilde. Sin embargo, José, al construir la casa donde vivió Jesús en Nazaret, pues ya es una casa no de clase alta, pero es una casa bien, buena, es una casa digna, ¿verdad? Para vivir. Entonces tenía ya ¿verdad? Sus lugares, como el bañito, los cuartos y tal. Era una casa que, digamos, se veía que trabajaba bastante para poder echar adelante, bueno, a su familia, que era María y Jesús. Entonces, esta, sin embargo, es la Basílica de la Anunciación. Como les digo, todo esto se ha construido encima, esta basílica se construyó encima de la casita de María, porque obviamente lo que quedan nada más son ruinas de eso, pero esas ruinas que quedan del lugar de la Anunciación, encima de eso se construyó una basílica, una iglesia, donde hay una escalera que se baja para poder contemplar el lugar donde fue la Anunciación. Pero es una basílica sumamente impresionante, hermosa, grande, donde hay vírgenes de todas partes del mundo. Yo encontré la patrona de Cuba. No me preguntan los otros países porque obviamente hay muchos y no fui a reparar en cada uno de ellos, pero sí, por ser cubano, fui allá y vi la patrona de Cuba. Hay de todas partes, sé que hay de todas partes del mundo porque pasé y vi vírgenes, ¿verdad? Advocaciones de diferentes partes del mundo, muy hermoso. Esa es una de las cosas más bonitas que tiene esta basílica de la Anunciación. Aquí, sin embargo, estamos en Cafarnaúm, que le llaman el pueblo de Jesús.
Cafarnaún, como ustedes saben, fue donde, aquí están acompañándome, habían monjitas, estos son sacerdotes también que me acompañaron en el viaje. Todos éramos sacerdotes y religiosas que fuimos a visitar la tierra de Jesús. Entonces, Cafarnaún es el lugar donde Jesús, ustedes saben, visitó la sinagoga de Cafarnaún, donde hizo muchos milagros. Entonces, está como preservado ese lugarcito, que ya prácticamente es nada más un lugar turístico, no hay viviendas, sino que hay ruinas, porque recordemos que son más de 2000 años, muchas piedras prácticamente, y lo han acondicionado todo para el turismo, ¿verdad? Para el que quiere ir a visitar. Entonces, Cafarnaún es un lugar muy importante porque de allí también vamos a viajar. Yo digo que vamos a viajar porque pienso que ustedes están como viajando conmigo también mentalmente a la tierra de Jesús y para que puedan ver todos esos lugares hermosos donde estuvo Jesús. Cafarnaún es uno de los lugares donde estuvo Jesús mucho tiempo, donde predicó, donde eh, hizo milagros y donde visitó pues la sinagoga de Cafarnaún, como ustedes saben, es muy importante. Acá estamos en los restos de la casa del apóstol Pedro. Prácticamente lo único que hay son piedras. Recuerden que en cada una de estas edificaciones que obviamente se destruyeron por el paso del tiempo, de los miles de años que han pasado de esto, quedan restos de estas piedras, pero encima se ha construido siempre una basílica para preservar el lugar, preservar estas apenas piedras, que es lo que hay en esos lugares, para preservarla y para poder dar culto también en esos lugares, poder celebrar la Eucaristía. Entonces, como ustedes ven, yo estoy aquí en lo que se puede ver de los restos de la casa del apóstol Pedro, que como ustedes saben, donde Jesús cura a la suegra de Pedro, donde Pedro supuestamente vivía con su esposa, porque al narrarnos que tenía a su suegra, pues no se nos dice el evangelio de la esposa, pero lo intuimos y vivía allí en esa casa. Como ustedes ven, por las ruinas, no es una casa pequeña, es una casa de un pescador, que como quiera los pescadores también tenían eran gente humilde porque no tenían un estatus social muy alto ni unos conocimientos muy grandes, pero tenían trabajo y eso ya era muy importante. Con su trabajo podían sostener a su familia. Eran pescadores de allí, de la casa de Pedro, prácticamente al mar es nada, al mar. Yo vuelvo a decir mar porque es un lago y ellos le llaman mar, pero recordemos que es un lago. Al lago, pues es muy cortito. Fuimos caminando, de hecho, a visitarlo. Aquí están los restos del pueblo de Cafarnaúm. Si ven allá hacia la izquierda en alto, están los restos de la sinagoga de Cafarnaúm, y al otro lado ven que hay piedras, eran construcciones, eran casas. Todo eso que sigue hasta allá atrás, hasta el final, eran casas alrededor de la sinagoga, que acuérdense que como también en nuestros pueblecitos, alrededor de las iglesias se construyen las casas de las personas. Allí también, pues la sinagoga para ellos era como la iglesia. Recordemos que son judíos y alrededor de esta iglesia o de esta sinagoga, que es la iglesia para los judíos, como ustedes saben, se construían las casas. Ahí están las construcciones de las casas. Las investigaciones arqueológicas son muy interesantes porque todo esto, todas estas casas, todas estas datan obviamente de épocas muy, muy antiguas, hechas de piedra. Ya prácticamente lo que quedan nada más son los cimientos antiguos, pero ha pasado muchos, muchos años y quedan pocas cosas. Ven que quedan algunas vasijas, si ustedes logran reparar en la foto, quedan algunas vasijas. Y una cosa que me gustaría que ustedes vieran es, si ustedes ven hacia la izquierda, atrás, ustedes ven como el mar, ¿ven? Ese es el lago de Galilea. Ese es el lago de Tiberíades. Ese es el lago donde Jesús hizo la pesca milagrosa. Es el lago donde Jesús sufrió aquella tempestad con los apóstoles y que se estaban ahogando en el mar, donde él calma la tempestad y donde llama alrededor de ese lago, llama también a los apóstoles. Pasan muchas cosas alrededor de ese lago.
Si ustedes logran ver, se ve a lo lejos, no se ve tan cerca, se ve a lo lejos, pero es el lago. Parece un mar porque fíjense que parece como largo, porque se ve que la vista casi se pierde en el horizonte, porque es un lago sumamente grande. Y como les digo, allí suceden todos estos acontecimientos importantes de la vida pública de Jesús, porque Jesús elige Galilea no solamente por el hecho de haber nacido, sino también porque es la tierra a la cual él había sido encomendado para predicar la buena noticia. Claro, luego, como ustedes saben, se va a expandir luego a Jerusalén y con los apóstoles a todas las partes del mundo, pero de ahí inicia, digamos que Cafarnaúm, si nosotros queremos de alguna manera como identificarla, es como la matriz, como el centro de donde se irradia el Evangelio. Porque Jesús pasa mucho tiempo al lado de este lago y en Cafarnaúm, mucho tiempo. Esto es, bueno, para que tengamos en cuenta la sinagoga blanca que le llaman, ¿verdad? Que es, o sinagoga de Jesús, es la sinagoga que aparece precisamente allí en Cafarnaúm, del cual lo que quedan, como ven, son restos de las piedras de la edificación. No es el templo de Jerusalén, no lo confundan con el templo de Jerusalén, no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando aquí de Galilea, al norte, muy al norte, y donde Jesús entra muchas veces para incluso leer textos de Isaías, para curar enfermos y para predicar. El templo después vamos a ver, porque obviamente es en Jerusalén, no es acá, y tiene también toda una historia muy interesante. Pero esta es la sinagoga. Aquí también son restos de la sinagoga de Cafarnaúm, visto desde otra óptica. Lo que quedan prácticamente son cimientos y, y apenas pocas paredes, porque el tiempo, obviamente, aparte también las guerras. Recuerden que la tierra de Jesús ha sido una tierra muy golpeada, sea por los invasores que invadían, y recordemos el pueblo babilónico, recordemos los persas, recordemos macedónicos, recordemos el imperio romano, que eso lo recordamos siempre cuando leemos el Evangelio, el imperio romano. En la tierra de Jesús ha sido muy maltratada, digamos que conquistada por muchos pueblos anteriores, inclusive anteriores al Imperio Romano. Y después viene el Imperio Romano, que como sabemos se convierte Israel en esclavos prácticamente en una provincia del Imperio Romano, y estaban esclavizados, y por lo tanto habían también guerras, habían enfrentamientos que muchas veces terminaban con la destrucción de las ciudades. Y vemos aquí que muchas de las sinagogas y de las casas fueron destruidas precisamente por guerra. Y pensemos las otras guerras que vienen después, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Hay situaciones de la posmodernidad que hicieron que muchas de estas cosas se perdieran. Después se lograron obviamente recuperar y se han mantenido bastante bien, que están todavía. Pero recordemos que muchas de lo que falta acá no es solamente el paso del tiempo, sino también las huellas de las guerras, ¿verdad?, que ha pasado, por las cuales ha pasado Israel. Esto también son los restos, pero ya un poquito más cerca, ven algunos números, 119, 120, todo esto, los arqueólogos los enumeran porque ellos están investigando qué es lo que había en cada uno de estos locales, y por eso les colocan sus números para saber qué es lo que era, si era un cuarto de una casa, si pertenecía a algún tipo de oficina
Imperio Romano, etcétera. Y al final ustedes ven la muralla que sí todavía permanece intacta. No la confundan, por favor, con la muralla de Jerusalén, nada que ver con eso. Jerusalén, la muralla de los muros de Jerusalén que se cantan mucho en los salmos, dentro de tus muros, Jerusalén, etcétera, etcétera. No, no son eso. Estos son los muros de Cafarnaúm, al norte de Israel, Galilea, y este pueblecito Cafarnaúm donde vivía muchos apóstoles, son de acá. Jerusalén ya lo vamos a ver después, y Jerusalén, acuérdense que no es tierra donde vivió Jesús ni tampoco los apóstoles, fue nada más lugar de peregrinación. 3 veces fue Jesús a Jerusalén, según narran los evangelios. Por lo tanto, nada que ver con los muros de Jerusalén, sino que son eh, muros de Cafarnaúm. Bueno, aquí estamos saliendo de la ciudad de Cafarnaúm. Ahí nos acompañan las religiosas, son religiosas salesianas, y nos acompañan también sacerdotes. Los que ustedes ven todos son sacerdotes y religiosas. Todos son sacerdotes y religiosas que iban, porque era un viaje solamente para sacerdotes y religiosos de Roma. Entonces nos fuimos todos allí. Entonces habían salesianas, hay una franciscana también allí, si logran ver. Ahí nos estamos yendo a dar un paseo por el mar de Galilea, que es muy hermoso. Bueno, aquí saltamos un poquito porque, bueno, las fotos no están en orden. Cuando las coloqué en el Facebook estaban un poquito, este, mm, digamos, de alguna manera como desordenadas, ¿no? Pero este lugar es el lugar de las bodas, donde ya lo vimos en la narración de Juan capítulo 2, cuando vimos las bodas de Caná de Galilea. El lugar donde Jesús hizo su primer milagro, donde sucedieron las bodas de Jesús, hay una capillita, es chiquitita, no es grande. O sea, se ha construido, acuérdense que los lugares, muchos de ellos, lo que quedan prácticamente son ruinas, y lo que se construye en esos lugares son basílicas o iglesias. En este caso se mantiene bastante bien. Y, y en este lugar, lo interesante de este lugar es que van muchos matrimonios, y ellos aquí renuevan las promesas de matrimonio, porque acuérdense que es el símbolo del matrimonio. De hecho, venden un vino también. Claro, esto hecho para los turistas, no es nada pues religioso, pero lo interesante es que venden también un vino recordando el milagro, ¿verdad?, que hizo Jesús de convertir el agua en vino. Eso se puede apreciar a la salida de la capilla. Es una capilla muy pequeña, es muy chiquita, y donde Jesús hizo su primer milagro. Quedan restos, como ustedes ven, de paredes antiguas, y pues se ha logrado reconstruir un poquito para hacer esta pequeña capillita. Algunas son basílicas, como la de la Anunciación, si hay una basílica, pero aquí en esta solamente es una capillita porque es un lugar bien pequeñito, y bueno, es solamente de paso. Es un lugar solamente de paso. Hay otros donde se han construido monasterios, porque obviamente son lugares más grandes y más importantes. Estos, digamos, como son lugares de paso de Jesús, entonces se ha edificado esta capillita para la renovación de las promesas matrimoniales de los matrimonios que van, o los novios que prometen matrimonio, compromiso, etcétera. Es hermoso porque es el lugar donde Jesús hizo su primer milagro de convertir el agua en vino, ahí en Caná de Galilea. Esta foto que tomé, ellos quisieron que nosotros lo miráramos muy bien, porque estos son los restos de la casa de José. No es toda la casa, esto es nada más una parte de la casa, donde baja una escalera. No sé si logran ver la escalera, está más o menos como a mano izquierda de la foto, si ustedes logran ver. No sé si logro, déjenme ver si logro, sí, anotar acá. Esto no, simplemente para que ustedes lo vean. De rojo voy a marcarles para que vean
la escalera que baja, porque son casas antiguas donde se hacía una escalera para el lugar del baño. Este supuestamente es el lugar del baño, incluso aquí está un hoyo que es lo que usaban como baño en aquella época y lo tenían abajo, ¿verdad? Por razones higiénicas y todo en la casa. Pero esto es simplemente un bañito. Fíjense que esto ya a los arqueólogos les dice que no era una casa de una gente, digamos, muy, muy pobre, porque ya de hecho tenían baño, era una casa bien estructurada, pero sabemos que, que José, al ser un gran trabajador, un gran carpintero, pues tenía las posibilidades de tener a Jesús en un lugar, aunque haya nacido, ¿verdad? Sabemos que Jesús nació en un lugar humilde, quiso optar por los humildes, pero su padre adoptivo José quiso darle una comodidad de una casa como era esta. Y ya les digo que el hecho de tener el baño, por eso nos llevaron allí para que nos diéramos cuenta de que una casa muy bien estructurada, muy bien hecha, eh, que fue donde vivió Jesús. Bueno, si seguimos adelante, déjenme ver para continuar las fotos para que sigan viendo. Aquí estamos en la casa de María. Este es el lugar de la Anunciación. Acuérdense que las fotos están un poquito regadas, por eso es que le estoy hablando un poco atrás para adelante y adelante para atrás, pero para que ustedes se den cuenta, porque al colocarlas allí en, en Facebook, pues uno las coloca un poco desordenado, no como las tiró la foto, sino como estaban, como las ordenó pues, Facebook. Esta es la casa de María, este es el lugar de la Anunciación, que ya prácticamente lo que queda casi es como una roca que ustedes ven. Esa es la casa donde vivía María, es una roca, el cuartito donde sucedió la Anunciación y que encima está construida esta grandísima basílica de la cual ya les hablé, que es la Basílica de la Anunciación que ustedes vieron al inicio. Está construido encima. Hay una escalera para bajar a este lugar de la Anunciación donde se puede ya celebrar misa y todo está bien. Pero en la época donde María recibió ese mensaje de Dios, era prácticamente su cuarto, como una cueva hecha en piedra, y donde María recibió ese anuncio del ángel. Aquí ya vemos la casa de María, pero vista desde la basílica, o sea, desde arriba. Arriba está toda la basílica amplia y debajo se baja por esas escaleras que ustedes ven, se va bajando por esas escaleras y se puede visitar eh, la, eh, el altarcito de la, eh, de la Anunciación. Miren que de la casa de María también lo que queda prácticamente nada más son pilares. Recuérdense que esta es la casa de María en Nazaret, pero no es la casa donde vivió Jesús. La casa donde vivió Jesús es lo que les enseñé anteriormente, que es la casa de José, que es donde él se lleva a María. Acuérdense que él se lleva a María a su casa, como el ángel le había indicado. Toma a María por esposa, llévala a tu casa, etcétera. Bueno, es la tradición judía cuando un hombre se casa con una mujer. Esta es la casa de María, donde ella nació, donde ella vivió, y de allí obviamente pasa a la casa de José, que es donde ella va a criar a su hijo. Pero fíjense qué impresionante cómo desde lo alto de la construcción de esta basílica, que se ha construido como un segundo piso, se ve hacia abajo este cuartito, ¿verdad?, de María, que es la Anunciación, y cómo precisamente se ha mantenido algunas columnas y algunos aspectos de la casa que son sumamente importantes. Aquí nosotros también celebramos la Eucaristía y bueno, es un lugar sumamente hermoso para visitar. Esto ya es adentro. La casa de María es
ya el lugar de la Anunciación, pero vista desde adentro, porque aquí nosotros tuvimos la oportunidad de celebrar la misa en el lugar donde María recibió el mensaje del ángel Gabriel, como ustedes saben. Y fíjense que son prácticamente construcciones hechas en la roca que se hacía antes de esa manera para mantenerse intactas. Y bueno, miren cómo después de tantos años, de más de 2000 años, todavía se conservan de alguna manera. Aquí nosotros pasamos a la entrada del río Jordán y bueno, está la bandera de Israel, que como ustedes saben es la bandera del país. Y entramos, esa es la entrada al río Jordán. Es, es un aspecto muy, muy bonito. Esta, sin embargo, es Jericó. Fíjense, este Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Es una ciudad sumamente antigua. De hecho, bueno, ahí lo pueden leer, es la ciudad más antigua del mundo, es la ciudad de Jericó. Como ustedes saben, Jericó es una ciudad muy importante en el Evangelio, muy importante para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento. Eh, Aquí en esta ciudad, que precisamente es la más antigua del mundo, sucedieron muchos acontecimientos de la historia de Jesús y el paso de Jesús por ella también, como ustedes saben del Evangelio, que nos narra el paso por Jericó. Y como esta ciudad, que ya prácticamente lo que queda de ella es muy poco, es más bien un lugar turístico, pero muy importante, sea para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Aquí es la entrada a Jericó. Ven y le saqué la foto para ver lo interesante que es la tierra de Jesús, cómo hay asentamientos musulmanes. Si ustedes ven la bandera que está allí no es la bandera de Israel. La bandera de Israel es la que antiguamente yo le presenté, que es la bandera de la estrella de las 6 puntas. Sin embargo, esta es la bandera de Palestina. Aquí hay un asentamiento palestino. Dentro de Israel, ustedes verán que hay asentamientos palestinos, pero acuérdense que no son legales, porque Palestina no existe como país. Incluso tampoco la bandera en muchos lugares no está reconocida. No hay embajadas en Palestina de ningún país, porque obviamente son asentamientos palestinos que están en diferentes lugares de Israel. Por suerte, en estos lugares conviven bastante bien entre árabes y judíos, pero no es así en todo Israel, porque hay lugares donde hay mucho conflicto. De hecho, los turistas no llegan a esos lugares porque obviamente es muy peligroso. Pero estos lugares conviven muy bien los árabes, ponen su bandera, son respetados, a la vez ellos también respetan a los judíos y bueno, hay una convivencia, digamos, que se sobrellevan. Digamos que son familiares que se llevan mal, pero conviven, logran convivir por lo menos, se respetan uno al otro y no hay violencia en ellos. Eso en Jericó. Aquí ya estamos en el lago que les comentaba, el lago de Tiberíades o el mar de Galilea. Esto es un pedacito nada más del lago, obviamente después va adentro que la vista se pierde porque es inmensamente grande. Allí nosotros dimos un paseo por el lago de Galilea recordando precisamente los lugares donde Jesús fue. Y este es el lugar donde Jesús caminó sobre las aguas, donde detuvo la tempestad, caminó sobre las aguas y, y recuerdan el pasaje donde Pedro quiere caminar también sobre las aguas y Jesús le dice, está bien, ven. Y Pedro se empieza a hundir y ahí es donde Jesús le dice, hombre de poca fe, porque no había tenido la fe suficiente en Jesús, de que Jesús lo iba a mantener a salvo, caminando sobre las aguas. Entonces ahí donde Jesús le da la mano a Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué desconfiaste? Y había desconfiado de Jesús y por eso
Pedro comienza a hundirse. Acuérdense que Pedro es un hombre, un pescador, es un hombre de este pueblo, de este lago, y, y él era muy impulsivo, él se lanzaba y Jesús le dijo, pues, si tú quieres, pues lánzate, ¿no? A caminar sobre las aguas, porque él quería hacer lo mismo que estaba haciendo Jesús. Es un hombre muy impulsivo, pero a la vez también es un hombre con sus defectos, con sus virtudes, con todo, y también obviamente con su poca fe, eh, pero que Jesús eligió eh, para sostener la fe de sus hermanos. Pero no es un hombre, digamos, no es Dios, no es todopoderoso, es un hombre, Pedro, con muchos defectos y bueno, pues se hunde aquí mismo en este lago de Galilea, y Jesús lo sostiene. Aquí es algo importante para reflexionar también cada uno de nosotros, en este lago, cómo Jesús nos invita a caminar sobre las aguas, nos invita a que seamos capaces de creerle a su palabra, de creerle a sus milagros, de creerle a lo que él estaba haciendo, ¿no? Son los signos de Dios en, en, en un tiempo determinado que fue en Galilea. Y fue muy interesante, fue muy lindo, muy hermoso poder viajar por ese lugar y dar un paseo, se hace un paseo en barco, para conocer el lugar donde Jesús caminó sobre las aguas y donde pasaron todos estos acontecimientos muy importantes de la vida de Jesús. Bueno, al final del paseo nos fuimos a comer un pescado que le llaman el pescado de San Pedro. Ellos le llaman San Peter Fish, que quiere decir el pescado de San Pedro. Ya al otro lado del lago, asimismo como también escuchamos en el Evangelio que nos dice, Jesús pasó al otro lado del lago y al otro lado, etcétera, etcétera, lo que pasa, varias veces en el Evangelio se nos narra eso al otro lado del lago, pues este es el otro lado del lago. Aquí hay un grandísimo restaurante donde nos invitan a comer este pescado frito, que es el pescado que le llaman el pescado de San Pedro, eh, que es el símbolo de la pesca milagrosa. Y es un pescado que ellos pescan precisamente ahí en el lago, que supuestamente fueron los pescados que que ellos mismos, los apóstoles, llegaron a pescar cuando Jesús les dice, lancen la red a la otra orilla, ¿verdad? Y tuvieron pues una cantidad de peces inmensamente grande, donde también Jesús se aparece después de la resurrección, cuando ya los apóstoles se habían ido a pescar y Pedro, como dice en el Evangelio, estaba desnudo, tiene que atarse, porque entraban al lago hasta por lo menos donde les llegaba el agua y era posible, entraban para lanzar redes y tal, y Pedro estaba desnudo, como nos dice el Evangelio, y bueno, tiene que taparse para acercarse a Jesús, y allí es donde come con Jesús después de la resurrección. eh, Pedro tiene ¿verdad? Es invitado por Jesús un pescado con brasas cuando él regresa y se ve con Jesús y comparten esa comida. Bueno, ese es el lugar hermosísimo eh, como le decía, de este pescado de San Pedro. Aquí es ya una vista más directa de este pescado para que más o menos lo conozcan. No es un pescado nada del otro mundo, un pescado igual que cualquier otro, pero el símbolo interesante es que fueron pescados del estilo de los que pescaban los apóstoles cuando iban al mar a pescar y bueno, obviamente, estos serán los tatara nietos de los pescados que había en esa época, pero bueno, es para que recordemos que estos pescados son importantes porque nos recuerdan ese momento del encuentro de Jesús con los apóstoles, especialmente con los pescadores. Este lugar es muy hermoso porque este es el lugar de las bienaventuranzas. Fíjense que
yo me imaginaba un monte inmenso de grande, pero acuérdense que tanto en Italia como en Israel le llaman monte a un lugar que está sobreelevado, pero no como nosotros estamos acostumbrados que un monte es una montaña sumamente alta, grande. No, no, esto es simplemente una elevación que hay y se le llama el monte de las bienaventuranzas, donde Jesús se sentó para narrar a los que los escuchaban estas bienaventuranzas que bueno, nosotros conocemos muy bien del Evangelio, sobre todo el Evangelio de Mateo 5, eh, y donde tiene una vista muy impresionante, muy hermosa de todo ese valle. Así que yo me imaginaba a Jesús caminando por ese valle que lo ven muy hermoso, con una vegetación hermosa, sentado en una piedra, hablándole, me imagino de pie por la cantidad de gente que había a su alrededor, de pie en una piedra para poder ser escuchado ¿verdad? Y hablarle a la multitud, bienaventurados los limpios de corazón, etcétera, etcétera. Entonces, este monte es sumamente impresionante porque es un lugar de oración, es un lugar donde no hay construido exactamente una capilla como tal, pero sí hay un lugar donde celebramos la Eucaristía, la misa. Acuérdense que nosotros íbamos cada día a un lugar diferente y tuvimos la posibilidad de celebrar la misa en cada uno de esos lugares y contemplarlo y orar más que nada, porque son lugares de oración, son lugares de contemplación, de escuchar de nuevo la palabra de Jesús. Allí leíamos cada uno de los acontecimientos. Por ejemplo, aquí leímos las bienaventuranzas, porque a nosotros nos llamó muchísimo la atención ese pasaje. Este es el lugar, a mí me tocó precisamente celebrar la Eucaristía, celebrar la misa con mis hermanos sacerdotes que estaban ahí presentes y las religiosas. Para mí esta fue una bendición más grande porque nunca pensé que me iba a tocar a mí presidir, porque éramos muchos sacerdotes y cada quien le tocaba celebrar en un lugar diferente y cada uno pues se turnaban, ¿no? Para celebrar en lugares. Algunos no podían celebrar porque las celebraciones nosotros las hicimos en italiano y algunos tenían dificultades con la lengua italiana. Y este sacerdote que no sé si lo ven, que está al lado izquierdo, que tiene una estola de colores que está cerca de mí. Él es un gran mariólogo, es un teólogo de Roma muy importante. Fue mi tutor de tesis cuando yo hice la tesis en teología. Se recuerdan, no sé si he comentado con este grupo que mi tesis fue una tesis mariológica trinitaria, la relación de María con la Trinidad. Y mi título de la tesis fue María, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo, porque es hija de Dios Padre, es la madre de Dios Hijo, madre del Hijo, y es esposa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hizo la función de el esposo de María para la concepción del Hijo de Dios. Entonces, toda esa relación de María con la Trinidad la aprendí de este gran teólogo. Él es especialista en Mariología, es profesor de Mariología en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Eh, él, con él aprendí mucho y bueno, me dio la posibilidad él era el encargado del viaje y me dio la posibilidad de presidir en este lugar que para mí es uno de los lugares más hermosos. Fíjense que no hay una construcción, hay simplemente un techito de zinc y eh, y un pequeño altarcito construido allí con unos banquitos. No se ha construido una gran basílica ni nada, pero es un lugar hermoso de oración, de contemplación, y ahí fue donde nosotros celebramos la Eucaristía precisamente con el texto de las bienaventuranzas. Y ahí me tocó presidir la Eucaristía con mis hermanos sacerdotes y las religiosas que iban. Fue muy hermoso y lo recuerdo como uno de los momentos más hermosos de la vida, porque cuando uno hace esta visita como que se renueva espiritualmente, como que regresa nuevo. Cuando yo regresé a Roma, pues renovado espiritualmente. Fue en diciembre del año 2012
pero fue uno de los momentos más hermosos. Aquí estoy consagrando junto con mis hermanos sacerdotes. Como ustedes ven, fue una gran concelebración. El grupo todo el grupo era de sacerdotes, todos los que iban y estaban todos concelebrando junto conmigo, y yo estuve presidiendo. Eh, Obviamente en italiano, me tocó hacerlo en italiano, pero fue una experiencia muy hermosa, muy hermosa y de mucha espiritualidad en el monte de las bienaventuranzas. Este, sin embargo, es otro lugar, ya esa es la entrada al desierto, ahí hay un camello, donde muchos nos tomamos fotos, tocamos el camello, es algo muy normal en la tierra de Jesús. Estar al lado de los camellos era lo que usaban también ellos para moverse, ¿verdad? De un lugar a otro, y para, ¿cómo se llama? Llegar de lugares lejanos, porque acuérdense que son lugares donde muchas veces no hay ni siquiera asfalto, no hay carreteras, y entonces van en camellos, moviéndose de un lugar a otro. Ahí el camellito estaba sentado, descansando, eh, y bueno, pues hay posibilidades también de montarse. Ellos lo hacen también de modo turístico para que los que van, si quieren montar y tal. Yo no monté, pero sí es una experiencia muy hermosa. Y esta es la entrada al desierto, ¿verdad? Al desierto donde ven la arena ya del piso. Ahí termina la carretera, y empieza todo el desierto que es muy impresionante, porque es el desierto donde Jesús recibió las tentaciones, recuerden, donde Jesús fue tentado, donde Jesús preparó la vida pública, y es allí donde Jesús eh, se conectó, ¿verdad? Con la Santísima Trinidad de un modo especial para poder preparar esta misión que era tan importante para él, que es la misión de llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Entonces es un lugar de espiritualidad también, es un lugar de oración, mucha oración en el desierto. Como les digo, hasta aquí es un lugar donde hay al menos un poco de agua y tal, pero ya a partir de ahí es todo arena, así como la que ustedes ven en el piso, es todo arena, y es muy difícil de transitar ya más para adentro, porque obviamente ya es desierto, no hay agua, no hay nada, está todo, bueno, como su palabra lo indica, desértico completamente. Nosotros llegamos al inicio, a la entrada, obviamente no entramos porque es también peligroso, personas que pueden perderse o también fatigarse. Luego la temperatura es muy alta, ahí sumamente alta, puede llegar a 40 grados, una temperatura sumamente alta, y una sequía muy fuerte. No hay agua absolutamente y las temperaturas son extremadamente altas. Aquí estamos ya dentro de puro desierto, el monte que ellos le llaman el monte de las tentaciones, que es el monte donde nos dice el Evangelio que el diablo, ¿verdad? Tentó a Jesús y le dijo, lánzate de acá, y bueno, donde ya Jesús recibe las tentaciones en este monte. Recordemos que es un lugar muy sagrado, muy santo, sobre todo porque es el lugar donde Jesús le dice no al maligno, y donde nos enseña también a nosotros a decirle no al maligno. Fíjense cómo alrededor de este monte se ha construido también un poco de ciudad, algunas casitas y tal. Sí se han logrado construir, pero es una tierra desértica, y obviamente detrás de este monte está el puro desierto, donde obviamente no hay absolutamente nada, y donde personas pueden también incluso perderse si se adentran demasiado. Miren, este es el monte Tabor. Este es el monte que le llaman monte de la transfiguración, donde Jesús sube a él y se transfigura. Se recuerdan el pasaje de la transfiguración, donde Jesús se transfigura y aparece a un lado Moisés, al otro lado Elías, y Jesús aparece
vestiduras blancas, translucientes. Este es el monte donde Jesús se transfigura. Arriba de él hay una basílica muy hermosa, pero yo quise tirar esta foto desde lo lejos para que vean cómo no es un monte sumamente alto, no, es un monte que ellos, los apóstoles, bueno, los que acompañaron a Jesús, que como ustedes saben, luego pues que no están exactamente en el lugar de la transfiguración, pero cuando ven a Jesús transfigurado, sí le dicen a Jesús, maestro, vamos a hacer una choza para ti, una para Moisés y una para Elías, bueno, etcétera, etcétera. Ustedes saben, conocen del Evangelio. Este es un lugar sumamente importante, sobre todo porque es un lugar de oración, porque Jesús subió a orar. Fíjense, una de las cosas que a mí más me impresionó de la Tierra Santa es que todos los lugares a los cuales yo iba eran lugares de contemplación, eran lugares de encuentro con Dios. Fíjense que todos esos lugares eh, son lugares de una espiritualidad impresionante, una espiritualidad que, eh, mm, que uno cuando llega, el deseo que te da no es tanto de ver las cosas. Yo tiré algunas pocas fotos. Lo que más deseos te da es precisamente vivir lo que vivió Jesús, orar, eh, orar, encontrarte con Dios, vivir esa hermosa espiritualidad. Entonces, este monte es un monte de espiritualidad muy hermoso, muy hermoso. Esta es la Virgencita de la Caridad, que es la patrona de Cuba, que yo encontré en esta casa de María, como les digo, que se ha construido una gran basílica donde hay vírgenes de todas partes del mundo. Claro, uno va siempre a su propio país, pero pienso que hayan de cada uno de los países donde ustedes están, de donde ustedes son, creo que haya de todas partes porque han llevado las conferencias de obispos de cada uno de los países, ha llevado una representación de alguna de las vírgenes, y están así como en unos nichitos en las paredes así plasmadas, súper impresionante, súper hermoso también eso. Por lo tanto, creo que es un momento para vivir la espiritualidad, para vivir el encuentro con Dios, para vivir mm, ese encuentro con María, que es sumamente importante en su casa, la casa donde ella nació, la casa donde ella recibió eh, la, mm, la anunciación, ¿verdad? Ese regalo, donde ella recibió ese regalo tan grande. Eh, y bueno, esta específicamente la regalaron los cubanos de Miami, eh, a nombre de todo el pueblo cubano a la basílica, lo regalaron a la basílica, pero todas las representaciones de todos los países han regalado imágenes. Ya me perdí, iba por acá. Ya. Aquí estamos en los restos de Nazaret. Son restos eh, de la ciudad de Nazaret, donde está la casa de José, pero donde también están otras casas. Son restos de la ciudad de Nazaret, que obviamente lo que quedan son apenas restos arqueológicos de columnas y algunas piedras que quedan, que era así como construían las casas, pero quedan muy poco del pueblo. Aquí hay, como yo viví un tiempo en la República Dominicana, al pasar por la Virgen de la Altagracia, en la Basílica de la Anunciación, como le decía, está la patrona de Cuba, está también la patrona de la República Dominicana, Nuestra Señora o la Virgen porque la patrona de allá es las Mercedes, pero la Virgen de la Altagracia es la virgencita dominicana.
y está, así que todos los países están. Yo solamente tomé foto bueno, Dominicana porque estuve viviendo alrededor de 8 años allá y obviamente para mí era muy importante y la de Cuba, obviamente por ser cubano, pero están la de todos los países. Yo solamente tomé la foto de esas. Aquí está el lugar donde Jesús le dio el primado a Pedro. Eh, Aquí está donde Jesús le dijo: Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ellos estaban precisamente sentados en esta piedra. Obviamente Jesús se estaba refiriendo a la piedra de Pedro, Petrus, piedra, que es la piedra donde se va a edificar la iglesia. Aquí es donde Jesús le da el primado a Pedro. Como ustedes saben, eh, mm, Pedro manifestó un amor muy grande por el maestro y, y de hecho el maestro le preguntó, se recuerda las 3 veces que le preguntó: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y a la tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y le dice: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. O sea, Jesús sabía Pedro sabía que Jesús leía el corazón y estaba leyendo el corazón de él, y por eso se entristece y dice: Maestro, tú lo sabes todo. En latín es una frase hermosa que dice: tu shis omnia, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, tu shis qui amo te. ¿Qué quiere decir? Tú sabes todo, tú conoces todo, tú logras penetrar en los corazones, tú sabes que te amo. Entonces aquí es Pedro, que amó mucho al Señor, fue elegido entre los apóstoles por Jesús para ser el primer papa, el, 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 el primero entre los apóstoles, o más bien el centro, ¿verdad?, de la doctrina, y por lo tanto el primer papa. Y ahí es donde entonces Pedro le da las llaves del reino de los cielos: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Asimismo, como él le dio las llaves a Pedro, le dio el primado. Y esta es la piedra que queda dentro de una iglesia. Se ha construido una iglesia alrededor de esta piedra, que es donde recibe Pedro el primado. Este es el río Jordán. Aquí me saqué una foto con esta religiosa franciscana. Estábamos renovando el bautismo. Muy, muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso, donde nosotros renovamos nuestro propio bautismo, ¿verdad? Nos echamos agua en nuestras cabezas con esa agua que es una agua bendita, porque es el agua del Jordán, donde Jesús fue bautizado, y ustedes recuerdan que se aparece el Espíritu Santo y la voz del Padre, la manifestación de la Santísima Trinidad. Fíjense, por curiosidad, para que ustedes sepan, para que tengan la curiosidad, este es el único lugar donde los evangélicos van a la tierra de Jesús. Es el único lugar que ellos visitan. Cuando van a la tierra de Jesús, ellos no van a estos otros lugares, porque son lugares de basílicas católicas y ellos no entran a lugares católicos. Aquí no hay construido ninguna basílica, aquí simplemente hay construido un lugar para bajar y poder caminar por el río Jordán. Incluso nosotros no entramos más adentro, pero hay unas escaleras. Si ustedes ven detrás de la foto, detrás de mí, hay unas escaleras que bajan incluso más profundo en el río, que es donde los evangélicos van a bautizarse. Muchos de ellos van a bautizarse allí, precisamente al río Jordán. Nosotros simplemente sabemos que ya estamos bautizados y que simplemente lo que hacemos es renovar nuestras promesas bautismales que hicimos o que hicieron nuestros padres y nuestros padrinos el día de nuestro bautismo, y nosotros las renovamos una vez más, y renovamos nuestro bautismo en ese lugar. Fue un lugar muy hermoso, fue un lugar de encuentro con Dios. Como les digo, es el único lugar donde van los evangélicos. Allí no estaban en ese lugar donde yo fui, pero como el río es un poquito más largo hacia adelante, sí habían grupos bautizándose, habían evangélicos bautizándose.
Y es el único lugar, como le digo, que ellos participan, porque es el único lugar donde no hay construido una basílica como tal, ni un lugar de culto católico. Por eso es que ellos van a ese único lugar. Entonces, aquí estamos renovando nuestro bautismo, que como ustedes saben no es el bautismo, es simplemente una renovación, porque nosotros ya hemos sido bautizados, pero simplemente hicimos la renovación. Este es un sacerdote español, compañero mío de la misma congregación. Como ustedes ven, nosotros no usamos la vestimenta, porque al ser salesianos, don Bosco quiso que estuviéramos en mangas de camisa porque nos dedicamos a los jóvenes. Quiero hacerlo nada más para un paréntesis, porque sé que muchas personas a veces dicen, pero todos los otros llevan el pollito y la cosa. Sí, hay muchos que lo usan, nosotros también lo hemos usado en ocasiones así importantes, encuentro con el Papa o algo, pero don Bosco quiso que nosotros estuviéramos en mangas de camisa, dice él, porque nos íbamos a dedicar a los jóvenes. De hecho, nosotros salimos a buscar en el patio con los jóvenes, estamos en la sociedad, vamos a buscar a veces en las calles jóvenes o niños que andan a veces en situaciones de riesgo, abandonados por sus padres. Don Bosco es el padre de los huérfanos, por lo tanto, él quiso que nos dedicáramos a ellos y por lo tanto nos dijo, vamos a usar mangas de camisa para ser uno más de la sociedad y poder sembrar el evangelio. Por eso ven que los sacerdotes que me acompañan, la mayoría de ellos van vestidos de esa misma manera, pero todos ellos son sacerdotes. Esta es una vista de Nazaret de noche, hermosísima. A mí me encantó porque se sube a lo alto en una basílica que hay hermosa a lo alto, y es una experiencia sumamente hermosa porque de allí se ve toda Nazaret, la Nazaret moderna. Acuérdense que están todos estos lugares que yo les he presentado, que son la Nazaret antigua, pero hay una ciudad de Nazaret moderna que ahí ustedes la ven, sus casitas hermosas, sencillitas, pero una ciudad muy hermosa. No es una ciudad grande como ven, no es una ciudad tampoco súper iluminada, súper grande, pero una ciudad chiquitica, hermosa, que nos recuerda la ciudad de Jesús. Voy a dejar de compartir porque aquí se terminan las fotos de Galilea, y, y tengo otro álbum que ya pertenece a, a lo que es Jerusalén, ¿verdad? El viaje a Jerusalén, donde tengo otras fotos. eh, pero quiero ahora aprovechar que estamos hablando también de la infancia de Jesús para presentarle el álbum de Palestina. El de Jerusalén creo que lo voy a dejar para el próximo encuentro, pero este álbum de Palestina sí no quiero que lo perdamos, porque son lugares del nacimiento de Jesús. Voy a compartir de nuevo la pantalla para que puedan ver estas fotos. Este álbum es el álbum de Palestina, es un mercado de Palestina. Para que ustedes tengan en cuenta la idea y puedan tener en su mente cómo fue el viaje, y sepan cómo se llega a Belén. Belén no no es Israel. Belén es completamente palestino, es una ciudad palestina, es un asentamiento palestino completo. Por eso ven la bandera palestina. Nosotros salimos de Jerusalén, pero es como salir del país. Les estoy hablando de poquísimo tiempo, es sumamente cerca, sumamente cerca. Salimos en buses, porque obviamente es otra ciudad, pero es una ciudad sumamente cerca de Jerusalén, Belén. Pero es como fuera otro país, porque de hecho incluso nos hacen al regresar, no tanto al entrar en Palestina, porque los palestinos no controlan mucho, es cuando uno viene de Belén de regreso a Jerusalén, cuando ya terminamos el paseo y regresamos de nuevo a Jerusalén. Ahí es donde entonces las autoridades israelíes controlan todo, porque ellos controlan que no haya paso de palestinos,
y que no hayan atentados, etcétera. El control es bastante grande. Pero al entrar en Belén no hay control exagerado, digamos normal, cuando uno sale de Israel, que es Jerusalén, y entra en Belén, que es Palestina. Entonces esto es un mercadito palestino que hay, y ahí ven la bandera de Palestina. Esta es la Basílica de la Natividad, es la basílica que han construido precisamente en el lugar donde Jesús nació, en el pesebre, allí donde Jesús nació. eh, Se construyó una basílica que se llama Basílica de la Natividad y tiene esta imagen de la Virgen María con Jesús muy hermosa. Tiene también estos dibujos hermosos del nacimiento de Jesús, para que recordemos, este es el lugar donde nació Jesús, en Belén. Ahí está ese dibujo, está también esta imagen del niño Jesús. A mí me agradó mucho porque, bueno, nosotros fuimos en diciembre, fuimos a principios de diciembre, pero imagínense que esta imagen del niño Jesús está el año completo, porque obviamente es Belén, es el lugar donde nació Jesús. Que nuestras parroquias lo tenemos nada más en diciembre, ya en enero no tenemos esa imagen del niño Jesús. Sin embargo, para que ustedes vean lo interesante que es, ese niño Jesús permanece allí todo el año. Si ustedes van en julio, en agosto, van en marzo, en abril, está el niño Jesús. Porque obviamente es Belén, es el lugar donde nació él. Entonces ese niño Jesús permanece todo el año. Yo creo que es el único niño Jesús en todo el mundo que permanece expuesto el año completo. ¿Ya? Este es el campo, los padres franciscanos le han llamado el campo de los pastores. Este es el sitio donde los pastores estaban pastoreando cuando nació Jesús y se les apareció el ángel que les dijo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, etc. Es el campo de los pastores. Aquí precisamente lo dice: Gloria in excelsis Deo, que quiere decir en latín, quiere decir gloria a Dios en los cielos. Y allí dentro uno puede entrar a este campo de los pastores, que está custodiado por los franciscanos. La mayoría de los lugares de Jesús están custodiadas por franciscanos. Y este es el campo. Aquí está esta imagen hermosa de los ángeles anunciando a los pastores el nacimiento del niño Jesús. Y hay una iglesia precisamente en este campo de los pastores, en Belén. Es muy cerca de donde nació Jesús, pero Jesús no nació en el campo de los pastores, recuerden, Jesús nació en el pesebre, pero al lado o muy cerca, se puede ir obviamente caminando muy cerca, está en el campo de los pastores donde estaban pastoreando. Hay una iglesia para recordar el campo de los pastores, donde los pastores estaban cuidando, ¿verdad?, sus ovejas, y, y vino entonces el anuncio del ángel. Aquí también hay una imagen de los pastores, las ovejas, para que tengamos en cuenta qué cosa. Y aquí están las ruinas de este campo de los pastores, ¿verdad? Hay unas ruinas que se pueden visitar, donde habían casitas, donde habían también lugares donde las ovejas comían. Es un lugar donde vivían los pastores y donde ellos trabajaban y tenían sus ovejas. Se puede caminar por ese lugar. Esta es una vista de Belén, donde se observa. Fíjense, Jerusalén está muy cerca de Belén. Hay un muro de separación, que es el muro que llaman el muro de la vergüenza, y es el muro de la vergüenza porque precisamente son dos pueblos pegaditos que están divididos por un muro construido por Israel, porque ha querido construir ese muro para alejar a los palestinos que viven en Belén. Pero fíjense, yo estoy en Belén y a lo lejos allá se ve Jerusalén. Fíjense qué cerca es. Y si ustedes notan, hay un muro construido en medio para dividir
el campo de los pastores, Belén y el asentamiento palestino y todo Israel judío. Fíjense, las construcciones son muy diferentes. Las construcciones de Jerusalén son más altas, son edificios mucho más modernos también. Y lo divide ese muro, el muro de separación, que le llaman muro de separación, algunos le llaman incluso muro de la vergüenza. Esta es la gruta de los pastores. Esta es la gruta donde los pastores estaban descansando y pastoreando a sus ovejas cuando recibieron precisamente el anuncio del ángel, el anuncio del ángel. Ahí nosotros también celebramos la Eucaristía. Esta, sin embargo, es la gruta del sueño de José. Aquí es donde José tiene sueño, que se le aparece el ángel, y aquí es donde el ángel le dice, llévate al niño a Egipto, ¿verdad? Para evitar la matanza esa que como nosotros sabemos que conocemos como la matanza de los inocentes, de los santos inocentes, del 28 de diciembre. Aquí es donde José estaba durmiendo en esta gruta y recibió la palabra del ángel de alejarse y de irse a Egipto con el niño y la madre. Se recuerdan, ¿verdad? Por la matanza de Herodes de los inocentes. Y aquí celebramos la Eucaristía, un lugar muy hermoso, de mucha oración. Y ahí estábamos todos los sacerdotes que participamos en ese encuentro, celebrando la Eucaristía. Ese es el altar del sueño de José, de la gruta donde se puede celebrar la Eucaristía. Miren, este es un lugar súper sagrado. De hecho, por eso tiene muchos candelabros. Esos son más bien ortodoxos, porque recuérdense que en la tierra de Jesús estamos juntos, no solamente los católicos, sino también están los ortodoxos y están también los coptos, que son otras, digamos, iglesias dentro de la misma religión cristiana, pero son otras diferentes denominaciones cristianas, y estas lo usan mucho los ortodoxos, este tipo de candelabro. Pero ese lugar, en esa estrella donde ustedes ven, hay prácticamente un huequito en el mármol para mirar hacia abajo, donde está precisamente el sitio donde nació Jesús. Ese es un lugar sumamente sagrado donde nosotros nos asomamos por el huequito para ver el preciso lugar, la gruta del nacimiento de Jesús en Belén. Eso está custodiado, como les decía, por católicos, es la congregación franciscana, pero también están los ortodoxos y los coptos, que son también otras iglesias cristianas. Ese es el lugar, se ve un poquito de lejos. Fíjense cómo hay también iconos muy antiguos que están bastante deteriorados por el tiempo que ha pasado, y todas esas telas, ya les digo, que son muy propias de los ortodoxos, pero son muy parecidos a nosotros los católicos, no tienen mucha diferencia, solamente que ellos no siguen al Papa, sino que ellos, según la tradición, nacen del apóstol Andrés y de la predicación del apóstol Andrés, especialmente en, en Grecia. Entonces, ahí está, ahí debajo de esa estrella que ustedes ven en el piso, más abajo de ese mármol, porque toda esta basílica se construyó encima de la gruta. Ahí está la gruta donde nació Jesús y por lo tanto se custodia muy bien. Miren, yo saqué esta foto porque ese es el muro de separación. Cuando yo vengo regresando de Belén, me encuentro ese muro que se llama el muro de la vergüenza también, que es el muro que separa Palestina de Israel. Es sumamente impresionante porque ya ven cómo estos dos pueblos, que son dos pueblos que todavía están en enemistad, dividen las fronteras y el muro con letreros insultándose unos a los otros, sobre todo palestinos a los judíos, porque los judíos fueron los que construyeron el muro
para dividirlos. Pero ya vieron que la diferencia, o sea, la distancia no es tan grande, sino que es una distancia bastante corta entre el pueblo palestino y el pueblo palestino y el pueblo de Israel. Y ahí ven, todo eso es muro. Todo eso es muro, como les digo, les llama el muro de la vergüenza, porque a muchos dice le daría vergüenza dividir dos pueblos tan cercanos, tan sumamente cercanos, pero en guerra constante. Es muy interesante leer también todos los mensajes que colocan en el muro este, como les digo, que fue el muro construido por Israel. Esta es la parte palestina donde colocan más mensajes. En la basílica de el nacimiento de Jesús, hay muchos nacimientos de todo el mundo. Este es un nacimiento que proviene de la República Dominicana, que está hecho muy hermoso con materiales especiales, ¿no? Materiales reciclables, muy bonito, muy impresionante. Hay nacimientos de todo el mundo, porque imagínense, ese es la Basílica del Nacimiento de Jesús. Entonces, hay nacimientos de todos los países del mundo. Es el museo, este es el Museo, ¿ven? Internacional de la Natividad, donde está precisamente la Basílica del Nacimiento de Jesús en Belén. Entonces, ese lugar es Belén, es un lugar muy impresionante, muy hermoso. Dejo de compartir la pantalla porque ya se me agotaron las fotos de ese lugar. Ya después las otras fotos que tengo son fotos de Jerusalén, pero no quiero comenzar hoy porque ya pertenecen a otra etapa de la cual yo quiero hablarles, que es sobre todo la etapa ya de pasión, muerte y resurrección de Jesús, y las quiero dejar para cuando les vaya a hablar precisamente de eso. Espero que haya sido de mucho agrado para ustedes, porque para mí fue un hermoso viaje, y ver de cerca los lugares de Jesús y poder contemplarlos es impresionante, es hermoso, es impresionante, es hermoso. Sobre todo porque uno ya como que ve el mensaje de Jesús hecho realidad, porque tú ves el sitio donde vivió Jesús, el sitio donde vivieron en esa época, donde se movió Jesús, las piedras por las cuales caminó Jesús, y es impresionante, es un sueño. O sea, cuando uno va a Italia es hermoso ver el Vaticano, encontrarse con el Papa, pero cuando uno va a Jerusalén es ya como la gloria, como encontrarte a Jesús mismo, ¿verdad? Caminando por esas mismas calles, orar, contemplar ese misterio, es hermoso, es hermoso. Bueno, yo creo que tenemos un momentito para que podamos compartir, porque hasta ahora he hablado yo solamente, he presentado las fotos y he hablado yo, pero quisiera que podamos compartir un poquito, si quieren hablar, si quieren hacerme preguntas, si quieren hacer algún comentario de algo que les haya llamado la atención de todo esto que les he comentado. No sé, quiero escucharles, no quiero estar hablando yo solamente. Entonces, si quieren, pueden abrir sus micrófonos y compartir precisamente lo que a ustedes les ha impresionado de esto que les he presentado. Algún comentario de parte de ustedes, pueden abrir sus micrófonos tranquilamente y expresar sus ideas. Padre, buenas noches. Buenas noches. Bueno, es una pregunta, no sé cómo llamarla, pero ¿y cuánto se gasta para ir allá? O sea, sería interesante como católicos ir a recorrer eso, ¿verdad? ¿Cuánto aproximadamente se gasta para ir a conocer Israel? Mira, eso es una buena pregunta. Si tú me preguntas cuánto yo gasté, no es muchísimo para hacer un viaje que son 11 días, um, 11 días, y está comprendido el alojamiento en los dos lugares, en Jerusalén y en Galilea, porque se aloja uno en dos lugares y después viaja a los otros, pero son dos puntos de referencia, pero para que ustedes tengan en cuenta, son dos lugares, dos alojamientos, comida, desayuno, almuerzo y comida, los 11 días,
pasajes de ingreso que no cobran en casi ninguno de los lugares, pero hay algunos lugares donde hay que pagar algo, pagar el guía, que el guía siempre es un estudioso de la Tierra Santa que muchas veces vive allí, y el que nos hizo la guía, impresionante, y a mí me encantaba, yo lo mataba a preguntas, yo le hacía muchas preguntas, un estudioso específico de eso, pagar ese guía, pagar también el transporte, porque tenemos que transportarnos del aeropuerto a los lugares, a cada uno de los lugares donde íbamos, después a dormir, después a salir, se pagaba una guagua, un bus para todos esos lugares, el pasaje en avión de ida y de regreso a Italia, que no es mucho, porque es bastante cerca, son alrededor de unas 4 horas de viaje, no es mucho en avión. Desde acá, Estados Unidos, desde América Latina, es un poco más lejos. Entonces, fíjense, con todo, 800 euros. Serían como unos $1000, más o menos. Todo comprendido. Sale bastante económico. Sale bastante económico, pero eso es de Italia. Porque fíjense, uno lo ve caro porque uno dice $1000 es bastante, pero fíjense que ya un pasaje en avión muchas veces te cuesta $1000, solo un pasaje de avión. Sin embargo, a nosotros nos costó el pasaje de avión como unos 400, $500, y después todo lo otro fue alojamiento, comidas, que no es tan caro. Por suerte, en la Tierra Santa no es tan caro. El guía tampoco, nada de eso, es bastante económico. Digamos que todas esas cosas se pueden cubrir con esos $500 de cada uno que cada uno dio, más los 500, como les decía, del pasaje. Por lo tanto, y fue también el año 2012, ahora las cosas están un poquito más caras. Hay que sacar cuenta que ahora, desde Estados Unidos yo sé que es mucho más caro, hay que ver quién programa, porque hay programas que cuestan $3000 el viaje. Entonces, sí, hay que ver. Yo sé que va a costar mucho más caro que de Europa, porque obviamente de Europa es más cerca. De acá de Estados Unidos creo que sea más caro. Nunca he viajado desde Estados Unidos, viajé desde Europa, por lo tanto es más barato, pero saca en cuenta que de Estados Unidos es más caro, de América Latina va mucha gente yo me encontré muchos argentinos que viajan desde Argentina, de mexicanos que viajan desde México, es más barato. Hay muchos países donde no hace falta conseguir visa, yo sí tuve que conseguir visa por ser cubano, pero por ejemplo, República Dominicana no necesita visa para entrar en Israel, Guatemala no necesita visa para entrar en Israel, hay muchos países, Estados Unidos obviamente no, que no necesitan visa para entrar, por lo tanto, no tienen que gestionar la visa, pero sí es un poquito caro, pero yo siempre digo, si se ahorra y se busca cuál es el viaje, porque hay mucha gente que organiza viajes, muchas iglesias, diócesis, parroquias que organizan viajes, hay que buscar el viaje que sea un poco más económico, pero sí piensen que hay que pagar muchas cosas, porque hay que pagar alojamiento, hay que pagar comida, hay que pagar guía, hay que pagar transporte, hay que pagar aeropuertos, hay que pagar muchas cosas. Y además hay que guardar un poquito de dinero para los recuerdos, porque hay muchos recuerditos que uno quiere llevarse, no sé, hay muchas cosas que te venden allá, que sí, no sé. Yo no compré el vino de Cana, pero también uno si quiere llevarse el vino o quiere llevarse algún recuerdito, hay muchos recuerditos y hay muchas cosas que uno quiere probar de la Tierra de Jesús. Los dáctiles son muy comunes, las frutas secas son muy comunes allá y te las venden y son muy ricas también. Ahora, hay gente que ha programado como lanzarse por sí mismo, pagando solo el avión, que te va a salir mucho más económico, y tú mismo como lanzarte a buscar un Airbnb o un hotel o lo que sea, no se los recomiendo, porque no vas a ver nada, no sabes dónde salir. Acuérdense que no es un país como nuestros países que uno sale solo con un mapa aquí y allá, no, allá es peligrosa alguna zona, entonces no se los aconsejo eso. Hay gente que por ahorrar ha querido hacer eso, pero al final se queda en el hotel y no sale porque no sabe dónde ir, no tiene, además el guía es una cosa sumamente impresionante, importante, eso sí hay que pagarlo porque es muy importante. El guía, porque es el que conoce, el que te dice, este es el lugar tal, esto pasó aquí, tal, y te indica y te dice, vamos a ir a tal hora porque a tal hora hay más gente o a tal hora. O sea, es muy importante el guía, que generalmente siempre es un sacerdote que vive allá en Jerusalén y que estudia la tierra de Jesús, o es un arqueólogo o es un biblista.
El de nosotros era un biblista arqueólogo, impresionante, impresionante, o sea, un hombre con una sabiduría. Eso es muy, muy bueno, porque son la gente que te sabe llevar bien por todos los lugares y sí, sí, yo les digo que no vayan solos, vayan siempre con un grupo porque es importante. A Italia no hay problema, pueden ir solos y con un mapa se orientan en Roma y todo lo que vayan a visitar y se ahorran dinero. Pero Jerusalén no, no se ahorren ese dinero porque sí, no se los recomiendo, si no, no van a aprender nada ni a ver nada. Entonces, porque es muy peligroso y muy, muy difícil. Vayan con un grupo, pero pueden calcular. Yo sé que en Estados Unidos está costando como unos 3.000, algunos grupos cuestan 3.000, pero viene todo incluido, ¿verdad? Todo el viaje, con todo, con un avión y con todo. En otros países no sé, pero pueden buscar porque no tienen que ir específicamente con una parroquia. Hay parroquias que organizan y dicen, yo no quiero ir con la mía porque me cobran mucho, me voy a ir con otra, tranquilos. Toda la libertad de los hijos de Dios, siéntanse tranquilos y vayan y busquen. Pero yo les diría, ahorren. Hay una mujer en Dominicana que siempre me dijo, yo estoy ahorrando porque quiero, mi sueño es ir a Israel, a la tierra de Jesús y a conocer todo allá. Y fíjense que logró hacerlo, como de pesito en pesito, bueno, son pesos allá en Dominicana, de peso en peso fue ahorrando hasta tener la cantidad que obviamente no es una cantidad poca, es bastante, por lo que les digo, porque cuesta el avión, porque cuesta el alojamiento, porque cuesta la comida, porque cuesta el moverse, el transporte, el guía, muchas cosas, muchas cosas. Pero lamentablemente yo sé que hay grupos que hacen esos viajes y piden mucho porque tal vez consiguen lugares muy costosos. Nosotros fuimos a conventos. Nosotros fuimos a conventos, nos cobraban bien poco, porque uno puede ir, hay conventos que alojan personas y grupos peregrinos, pero hay hoteles de 5 estrellas o de no sé qué, pues no fuimos a esos. Pero hay grupos que sí, y entonces claro que te sale súper caro porque van con el bus más lujoso, con el hotel más lujoso y tal, pues sí, te va a costar más caro, o con el avión y la línea aérea más costosa, entonces no. Yo creo que es mejor buscar lo más sencillo porque la idea no es estar cómodo, sino que la idea es conocer. Nosotros, por ejemplo, vivimos en un lugar donde las que cocinaban eran árabes, y comida pura, pura árabe. Tuve que comer comida árabe que no me gusta mucho, pero tuvimos que adaptarnos un poco a todo, porque obviamente los lugares donde fuimos, esos conventos, cocinaban árabes. Entre paréntesis, les digo que judíos no van a ver casi nada más por las calles así caminando, porque no están en los lugares donde nosotros nos hospedamos. La mayoría de los cristianos convertidos al cristianismo son árabes, que se convierten al cristianismo. En la tierra de Jesús son árabes. No van a encontrar judíos convertidos al cristianismo, casi ninguno. La mayoría son árabes que se convierten al cristianismo, son cristianos y pues cocinan para los grupos y bueno, pues son el que maneja el bus y todo eso. Bueno, el tiempo ha volado y yo creo que vamos a tener que seguir. De todos modos, acuérdense que de esta historia de Jesús vamos a seguir la segunda parte, que es Jerusalén, y ahí yo creo que vamos a tener más oportunidades para preguntas, eh, para que me hagan también preguntas como esa que hizo el hermano, que son muy importantes y muy interesantes, pero lo vamos a hacer el próximo miércoles. Cuando les hable de Jerusalén. Vamos a ver todos los lugares de Jerusalén y voy a tener también posibilidad de responder todas sus preguntas, pero quiero dar la bendición porque no quiero tampoco personas que yo sé que viven en países donde ya es muy, muy de noche, no vayan a ir a desvelarse y a dormir muy tarde por culpa mía. Entonces, voy a darles la bendición y resérvense esas preguntas para el próximo miércoles que vamos a estar respondiendo todas esas preguntas de la tierra de Jesús y voy a presentar también la parte de Jerusalén para que vean que también es muy hermosa, igual que esta de Belén. Ahora presenté Belén y Galilea. El próximo miércoles voy a presentarles las fotos y los lugares de Jerusalén. Bueno, vamos entonces a ponerlo en las manos de Dios para recibir la bendición y que este paseo virtual que hemos hecho por los lugares de Jesús, por la tierra que vio los pasos de Jesús, la tierra que vivió el mensaje, que vio los milagros, que vio la presencia
del Maestro, de Dios sobre la tierra, pues también inunde nuestro corazón de alegría para vivir una vez más esos momentos del encuentro con Jesús, porque el encuentro con la tierra es el encuentro con Jesús, el encuentro con el Maestro, que vivió allí, que allí padeció, que allí murió, que allí resucitó y que allí hizo los grandes milagros y las grandes enseñanzas a su pueblo y al mundo, que irradia en el mundo entero. No es algo para Jerusalén o para Israel solamente, sino para el mundo entero. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.